Bendiciones con todos. Tema 16. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta o epístola a los Corintios y hoy vamos a hablar del cuidado espiritual que un padre en la fe debe tener. Y vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 4, versículo del 14 al 21. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en las iglesias, mas algunos están envanecidos, como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¡Wow! ¡Qué exhortación! ¡Qué palabra! Ahora, llegamos al final del capítulo 4, donde con estos últimos versículos se les pone fin a la discusión acerca de las divisiones que se están provocando en el interior de la iglesia de Corinto. Hasta el momento el apóstol Pablo ha utilizado toda clase de argumentos para hacerles ver el error en el que habían caído. Los ha llamado carnales. Les ha hecho ver las consecuencias de destruir a través de las divisiones el cuerpo de Cristo. Le ha mostrado que los ministros son colaboradores de Cristo, siervos que edifican un edificio divino y no la cabecilla de un grupo de rebeldes. También les ha hablado del peligro de la arrogancia, la cual envanece la mente de los hombres, creyéndose superiores a los demás y con derecho a causar divisiones. Ahora el apóstol Pablo pone un fundamento más para afirmar sus palabras, y en este consiste en recalcar en su paternidad en la fe. Un verdadero padre en la fe. Dice versículo 14 y 15, volvemos a leer: no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. El objetivo del apóstol Pablo no era avergonzar a los corintios con todas sus palabras de amonestación, sino más bien convencerlos de su actitud equivocada y volverlos al buen camino, para lo cual ha utilizado toda clase de argumentos que les enseña que las divisiones estaban provocando dentro de la iglesia eran contrarias a la voluntad de Dios. Ahora el apóstol apela a su autoridad como padre espiritual para poner punto final a toda esta discusión. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. El objetivo principal del apóstol Pablo no era tratarlos como un duro superior, sino amonestaros como un padre amoroso. Uno puede darse cuenta a través de las palabras que el apóstol Pablo ha utilizado en esta carta según su genuina preocupación por la salud espiritual de los corintios. En ningún momento sus palabras han sido hirientes, sino se ha esforzado por poner todos los argumentos morales y espirituales para fundamentar su posición. Mas ahora, en suma a todo esto, les recuerda la autoridad que tiene sobre ellos, no solo como ministro del Evangelio, sino como su propio padre en la fe.
Si había algo que nadie le podía quitar al apóstol Pablo, era su paternidad espiritual en Corinto, ya que él fue quien llegó por primera vez a esa región y fundó la iglesia. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué les parece? La palabra ayos proviene del griego paidagogos, de la cual proviene nuestra palabra en español pedagogía, y era un término dado a un esclavo de confianza, el cual que asumía la responsabilidad de cuidar al hijo de su amo. Este sirviente tenía que instruirlo en buenos modales, en ética, en ciencia y artes, y ayudarle con las tareas de aprendizaje y, en fin, ayudarle en su formación para llegar a ser una persona culta y preparada. Ahora bien, un niño podría llegar a tener muchos años, pero solamente un padre que es el que lo había engendrado. Los corintios podían tener muchos maestros que les enseñaban a ser buenos cristianos, pero solamente un padre en la fe. Y ese era el apóstol Pablo, porque él, a través de la predicación del Evangelio, les había ganado para Cristo y les había instruido en sus primeros pasos, y por ello era su padre en la fe. Como padre, él les pide a sus hijos espirituales que le imiten en toda su conducta, ya que el apóstol Pablo estaba consciente que su conducta había sido honesta y pura delante de Dios y de los hombres. Les dice, por tanto, os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo siempre se esforzó por andar santa y piadosamente delante de toda la iglesia, y no tenía de qué avergonzarse. Había sido ejemplo delante de ellos a tal punto de que muchas veces exhortó a los creyentes a imitarlo. Como dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Filipenses capítulo 4, versículo 17 y 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Incluso a los creyentes a que juzgaran su conducta no había sido recta delante de Dios. Leamos lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 18 y 21. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por todo esto, bajo una conciencia limpia, el apóstol Pablo les pide a sus hijos en la fe que lo imiten. Ahora, los enviados de un padre en la fe. Versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Como parte de su preocupación genuina por el estado espiritual de las iglesias, el apóstol Pablo, al verse imposibilitado de visitarlas en persona, los auxilió, se buscó ayuda entre sus discípulos, ¿sí? Sus otros discípulos, sus colaboradores, para apoyarse en esta necesidad. La vida del apóstol Pablo no fue fácil, especialmente porque había fundado muchas iglesias y su preocupación no solo era con las de la iglesia de Corinto, sino en Éfeso, Listra, Iconio, Derbe, Filipos, aparte de que mantenía contactos con otras iglesias que no había fundado, como en Colosa y Roma. Y por tanto, podemos decir que su agenda era muy apretada y en ocasiones se le había imposible atender personalmente los asuntos o problemas que surgían en ellas.
Además que estuvo preso varias ocasiones también. El apóstol Pablo conocía sus limitaciones, sabía que no podía estar en todas partes y por eso oraba constantemente a Dios, quien sí podía estar allí y ayudarles a crecer y vencer los ataques del enemigo. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16 dicen: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero aparte de sus constantes oraciones, se apoyó en otros colaboradores de confianza para pastorear sus iglesias. Y por esta razón les envió a su compañero e hijo en la fe, Timoteo, con el objetivo de recordarles todas las cosas que les había enseñado. Dice el texto: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Una de las claves en todo ministerio es tener personas de confianza, que cumplan con las características de un verdadero siervo de Dios y que sean capaces de conducir a la iglesia por medio de la verdadera fe. Y por ello siempre les exhorto a sus colaboradores a buscar hombres idóneos para el ministerio que pudieran ser un verdadero apoyo para el cuidado espiritual de las iglesias. Se lo dijo a Timoteo, a quien le encargó el pastorado de la iglesia en Éfeso. Mire, 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. También a Tito, a quien le encargó el cuidado de la iglesia de Creta. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y en ambos casos les dio la lista de características personales que estos hombres debían cumplir para tal oficio. Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Y esto ya hemos hecho, estos libros los hemos hecho en video, pueden verlos ahí en el canal. Todo esto el apóstol Pablo lo hacía porque sabía que el cuidado espiritual de los creyentes no puede estar en manos de un solo hombre. Y el apóstol Pablo, como un verdadero padre en la fe, se apoyó en sus colaboradores para velar por el estado espiritual de sus hijos. El propósito firme de un padre en la fe. Versículos 17 al 21 dicen: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y finalmente el apóstol Pablo expresa su firme propósito de visitarlos. En Corinto existían algunos maestros envanecidos por lo que desacreditaban al apóstol Pablo y buscaban la forma de influir negativamente en la iglesia, haciéndose pasar por personas con más derechos y autoridad que el mismo apóstol. Pero en todo eso solo estaban envanecidos, ya que al final el apóstol Pablo era el verdadero padre en la fe de los corintios. ¿Qué le parece? El apóstol Pablo les dice que espera ir pronto y confrontar a esas personas envanecidas, no con palabras, sino con el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Si hay algo que caracterizó al apóstol Pablo, fue que no era un hombre de solo de palabras, sino de hechos, ya que su conducta, convicciones y sobre todo la presencia de Dios en él lo respaldaba y era su mejor carta de presentación. Nadie podía tratar al apóstol Pablo de charlatán, ya que Dios se manifestaba en su vida para validar su ministerio y los corintios lo sabían muy bien.
Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No obstante, esperaba ver si en estos hombres envanecidos la manifestación del poder de Dios era evidente. A ver, quiero ver, porque lo contrario eran solo charlatanes. Quiero ver, a ver si es cierto. Dice, por eso iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Si hay algo que debemos entender es que el Evangelio no está fundamentado solo en palabras, sino que en el poder de Dios, el cual opera en los que creen para salvación y vida eterna. Y por ello el apóstol les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Con todo esto, el apóstol no desea ir a ellos con vara, sino con un espíritu de amor y de mansedumbre, y por ello les pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La respuesta es obvia, y es la segunda. Iré con amor y espíritu de mansedumbre. Por tanto, el anhelo del apóstol Pablo es dirigir a sus hijos en la fe a través del verdadero camino a Dios, con toda humildad y amor, tal y como lo haría un verdadero padre amoroso. ¿Qué les parece esta enseñanza del apóstol Pablo tan profunda, no? Con qué cariño que les habla, les exhorta y quiere que se acaben los problemas en la iglesia de los Corintios. Quiere que sean un solo grupo, una sola iglesia, como el Señor quiere hoy día que seamos una sola iglesia. Basta de pelea, basta de resentimiento, basta de dividirse. En Cristo no está dividido. En la iglesia, es más, forma el cuerpo de Cristo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosas, ¿no es cierto? Algunos de ustedes al escuchar esta palabra decir, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Esa es maravilloso. Claro que sí. Y lo primero que tienen que hacer es reconocerlo a Jesucristo como Señor y Salvador. Reconocer que derramó su sangre para redimirle de todos sus pecados. Y nosotros hemos compuesto lo que se llama la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo, para que usted lo haga. Hágala con todo su corazón, que aquí se la vamos a presentar. Dice, querido Dios o amado Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Aceptó a Cristo. Es lo mejor que usted ha hecho en toda su vida. Ahora venga para sostenerse en Cristo. Venga todos los días a meditar en la palabra de Dios. Medite, deje que ella le enseñe a través del Espíritu Santo. Busque obedecerla, aplicarla. Y una vez aplicada, predíquela también a otros. Otros necesitan saber estas verdades también. Cántele alabanza al Señor, adórelo porque Él es digno de toda adoración. Converse con Él a través de la oración. Él quiere escucharle y quiere responderle también. Y le invitamos a la iglesia, a usted y su familia, venga y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Yo sigo aprendiendo, ¿sí? Seguiremos aprendiendo cada día esta palabra maravillosa que el Señor tiene para nosotros cada día. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Tu palabra que cada día nos confronta con la realidad, con la verdad. Nos señala el pecado y nos dice cómo debemos vivir. Padre, oramos que esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales tenga su fruto. Tenga, Señor, su cosecha. ¿Sí? No regrese vacía. Sea como martillo quebrantando la piedra y produzca cambio para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo que necesita un verdadero cambio. Te adoramos, te alabamos y te amamos en el nombre del Señor Jesucristo.
y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber estas verdades y ponerlas en práctica. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.